interesante en la primera lectura que nos envió, la que decía de la promoción de la investigación de la salud pública, la que hablaba en general de Latinoamérica, porque aunque en un principio hubo un gran apoyo a la investigación y a la investigación científica más que todo, y siempre se estuvo apoyando este tipo de ciencia, pues era muy poco el apoyo que se tenía por parte en el ámbito de la salud pública, y eso pues era un poco, era un poco pues complejo, porque pues es un tema muy relevante, y en la época, a pesar de que se empezó a apoyar mucho a la investigación, pues no se le dio la cabida necesaria a este tema, más o menos por los 60 y los 70, si no estoy mal mencionado en el artículo. Ujú. Profe, Sí, sí, a mí también cuéntame. me llamó muchísimo la atención, creo que es en el mismo artículo, cuando hablaba de los concursos, o sea, como el apoyo que ha tenido la investigación, pero por otras partes, porque como mencionaba mi compañero, o sea, el apoyo interno no es grande, pero pues si miramos ese concurso, esas oportunidades de las que muchas veces no sabemos, pues son fantásticas, porque son investigaciones que de alguna forma en la salud pública nos ayudarían a encontrar soluciones a cosas que pues nos están afectando a todos. Sí, incluso ahora que vamos a hacer algo del trabajo precisamente de eso, van ustedes a mirar o van a consultar, van a profundizar un poco más en ese punto. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro aporte de otro artículo, de algo que les haya llamado la atención? Pues, doctora, con respecto como a la historia de la investigación aquí en Colombia en el sector salud, me pareció interesante como pues, cuando se estaba formando la Constitución, más o menos 1990, hasta el 2007 más o menos, sí hubo mucha legislación a favor de que se implementara la investigación en salud. Sin embargo, pues llegó como hasta el 2007 y de ahí adelante, pues lamentablemente no han habido políticas que permitan, ¿no? Instaurar pues, o que propicien el desarrollo de investigaciones en este sector. Entonces, pues me parece interesante porque, pues uno creería que al adelantar, bueno, al avanzar en los años, se iría fortaleciendo eso. Sin embargo, pues lamentablemente no fue así. Ujú. No solamente en eso, aunque bueno, últimamente sí han expedido otro tipo de leyes, sobre todo con la pandemia, se incentivó un poquito la investigación con respecto a COVID, pero como ustedes dicen, no es que sea uno de las pautas principales en los gobiernos que han pasado, ¿no? Tal vez incluso, y a través de los años, en lugar de aumentar, muchas veces el presupuesto para la investigación disminuye, lastimosamente, y pues quien se gana ese presupuesto no, generalmente pues no son estudios de los cuales nosotros podemos decir tenemos acceso. Muchas veces la universidad o la facultad nos hemos quedado un poco a pesar de que ya llevamos varios años como facultad de medicina. Creo yo que nos hemos como retrasado en el proceso de creación de investigación, de buscar apoyo, ¿no? De formar un grupo válido en conciencias, etc. Pero todo eso pues es lo que es en lo que estamos trabajando y en lo que esperamos mejorar cada vez más. ¿Otro aporte? No, no voluntarios, vamos a hacerlo como dicen, dedocráticamente. Luz Dari Orbes. Luz Dari.
Ok, chicos, recuerden de que pues todo es un seguimiento, de que cada participación de ustedes pues se la tiene presente y sobre todo lo que más, pues lo que uno como docente valora es la atención y pues la presencialidad a pesar de que las clases aún son virtuales. ¿Listo? Luz Dari, ¿qué te parecieron las Profe, lecturas? Cuéntame. ah, no, yo no soy Luz Dari, pero quería dar un aporte. Bueno, Pues a mí me pareció muy interesante en la parte en que pues empezaron a implementar estas políticas pues para aumentar la investigación, pero por lo menos había una en que se hacían esos concursos, entonces se creaban ciertos grupos para la investigación, pero de repente como que ya el concurso acababa y decían aparte que estos grupos pues desaparecían, entonces hasta ahí llegaba el proyecto, entonces eso pues de cierta manera me pareció algo negativo porque esto hace que, por decir, a los que estaban interesados en esto pues se desmotiven, ya que solo llegarían hasta ahí y no, pues no habría nada más pues como seguimiento, si se puede decir. está muy bien, es muy válido y eso sucede frecuentemente con los grupos de investigación o con los grupos que están desarrollando algún tipo de proyecto. Muy bien, ¿alguien más? Profe, buenos días. Profe, ¿Sí? pues yo quisiera mencionar algo como corto en una parte en la cual mencionaba que o sea, como que todo el apoyo económico y los grupos de investigación se concentraban en capitales donde igualmente se concentraban los recursos, por ejemplo en Bogotá, en Antioquia, pero en otros departamentos, en este caso, pues en nuestro departamento, los grupos de investigación son muy pocos y como usted dice, se han venido pues olvidando. Entonces, sí me parece como interesante empezar a promover, digamos, esta área que la investigación, porque es muy importante, porque lleva al desarrollo, más que todo pues en salud pública, que tiene un gran impacto en toda la región. Con todo lo que estamos observando de las pandemias, es muy importante que se empiecen a aplicar todas esas leyes, que no solamente queden en leyes, sino que se apliquen también. Sí, sí, señora, tienes toda la razón. Muy bien. Lo importante es eso, ¿no? Que ustedes a través de la lectura vayan ampliando un poquito más el conocimiento acerca de esta área. Daniela, te acabé de enviar a tu WhatsApp para que lo compartas con el grupo. Es un taller, ¿vale? En estos 15 minuticos, antes de comenzar la clase del día de hoy, quiero que por favor se formen en grupos de, si quieren, en los mismos grupos que estaban o otros, no hay problema, de 5 o 6 personas. Van a revisar el taller, ¿listo? Hay algunas de los puntos del taller, son muy sencillos, pero lo más importante de todo es que no quiero que me copien y peguen, ¿listo? Sino que por el contrario, busquen una manera creativa de poder desarrollar este pequeño taller, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste? No sé si ya lo tienen ustedes. Sí, doctora, ya. ¿Listo? Bueno, entonces en grupos van a desarrollar 4 puntos. El primer punto, con el artículo pues, que yo les compartí, pero si quieren con otro, no hay problema, pueden buscar más información. Lo más importante es una notica que les dejé ahí abajo, que es de sustentar sus respuestas basados en bibliografía científica. ¿Vale? O sea, bueno, en la parte de leyes y eso pueden colocar el decreto, pueden colocar la norma, la ley, eso sí lo pueden hacer. Pero tiene que ser de una fuente verídica. Ustedes más que nadie saben ya que no se vale usar ni Wikipedia, ni monografías, ni nada. A veces esos tipos de fuentes nos sirven como para hacer un barrido de pronto de la información y al finalizar buscar las referencias de donde ellos sacaron para poder determinar si es correcto o es válido la información que ellos están presentando. De lo contrario, si no tiene fuente, no nos sirve. Entonces, eso es como lo más importante. Pueden usar cualquier tipo de
de estilo para poder referenciar, puede ser Vancouver o puede ser APA, lo que ustedes prefieran. En mi caso, yo preferiría Vancouver porque me parece más fácil y porque toda la literatura científica está en normas Vancouver. Sin embargo, pueden hacerlo y les dejo a libre escogencia, no hay problema. ¿Listo? Para la bibliografía respectiva de cada punto. Entonces, un mapa conceptual no tiene que ser algo muy complejo, ¿listo? Sino más bien es un resumen de las principales leyes, decretos, reglamentos que apoyan la investigación en Colombia y en el mundo en general. No me refiero a países específicos, sino de pronto tratados firmados por varios países, en donde se comprometen a apoyar la investigación, los van a buscar. El segundo punto, describa de manera breve y creativa los principales grupos y líneas de investigación de la Universidad de Nariño. Esa es una consulta que la van a hacer, creo que ya la universidad no está abierta todavía, creo que la abren a partir de la próxima semana, pero está, va a estar, la información está disponible, pueden buscarla en la página de la universidad sobre los principales grupos y líneas de investigación. Lo pueden hacer de una manera que ustedes crean que se les puede ser más educativa hasta para ustedes mismos. ¿Listo? ¿Por qué? Estos dos primeros puntos, en especial el primero, no solamente les va a servir para desarrollar el taller de hoy, este les va a servir para, y no van a perder este taller, porque esta información que ustedes coloquen allí les va a servir para poder redactar cualquier parte de la justificación de cualquier proyecto de investigación. Entonces, en los proyectos siempre hay una parte que se denomina justificación, ya vamos a mirar en qué consiste, y una de los sustentos para la justificación son las normas y leyes que rigen la investigación en el país, a nivel internacional también. Entonces, esto, por favor, no lo vayan a votar, lo guardan, que lo van a necesitar tanto para el finalizar de este curso como en los próximos semestres. ¿Listo? El tercer punto, describa de manera breve y creativa las políticas de investigación de la universidad. Listo, es algo breve, no me tienen que copiar y pegar el manual, pero sí quiero que las conozcan y que me demuestren de que las conocen. Y al finalizar, con base en los artículos leídos, en su búsqueda que van a hacer para este taller, van a concluir cuál es el estado de la investigación en Colombia y aquí en Nariño. ¿Listo? Entonces, esos son 4 puntos. Les voy a dar unos de 15 a 20 minuticos para que revisen, miren si de pronto tienen alguna duda, si hay alguna cosa que se pueda complicar en cuanto a este segundo taller y me la comenten, ¿vale? De una vez para que vayan formando sus grupos. Si quieren empezar también lo pueden hacer en este tiempo. Y a las 10:35 empezamos para mirar la segunda parte de la clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. todo el taller tenemos que entregarlo en 15 minutos. No, solamente es para que lo revisen, para que se pongan de acuerdo y para que si quieren lo empiecen a hacer. El taller es para la Ya, próxima. profe. Entendí, muchas gracias, profe. Vale. Qué pena, profe. ¿A qué horas y cuándo se entrega el taller? Es para la próxima semana, me lo van a entregar antes de iniciar la clase. Ah, vale, vale, gracias. Pero sí quiero que lo revisen ahora porque si tienen alguna duda no vamos a tener tiempo de resolverla. Entonces, Claro. por eso quiero que lo revisen para que si hay alguna dificultad de una vez la resolvamos ahora. Vale, gracias. Bueno.
Profe, buenos días. Dime, Yo Lizeth. tengo una dudita en el segundo punto, cuando se refiere, dice, describa brevemente de manera creativa, ¿no? Bueno, ahí sí, bueno, los principales grupos y lineamientos de investigación de la Universidad de Nariño, ¿cómo así? O sea, y de otras instituciones de la ciudad de Pasto. Sí, no necesariamente en su, ¿qué es? En su desarrollo, lo más importante que ustedes tengan presentes son las líneas y grupos de investigación, obviamente relacionados con las ciencias de la salud. Pueden describir algunos grupos de investigación en la parte humana, ¿listo? Algo que ustedes, o sea, que se relacione con las ciencias de la salud, pero la Universidad de Nariño no es la única universidad de aquí de la región y hay producción científica en otras universidades. Esas quiero que las conozcan, o sea, busquen, miren qué otras universidades de aquí de Pasto tienen grupos de investigación, qué tan fortalecidos están esos grupos, a qué se dedican, qué investigan. ¿Listo? Miren si otras facultades de medicina tienen grupos formados, cuántos. Sí, esa información la consiguen generalmente en las páginas de las universidades. Ustedes ya las conocen, no es necesario que las repita, pero sí que no solamente se enfoquen en la universidad, sino que también miren que hay otras investigaciones en otras instituciones. ¿Listo? Ya, profe. Ok, simplemente es como hacer un breve resumen de las investigaciones que ha hecho cada universidad, digámoslo así, en cuestión de la salud, ¿cierto? La investigación como tal, no, aunque la pueden mencionar, pero es sobre la línea de investigación. O sea, por ejemplo, la cooperativa tiene varios grupos de investigación, y cada grupo sigue una línea específica. Por ejemplo, existe el grupo de investigación de cáncer donde solamente se dedican a la consulta y el desarrollo de cáncer gástrico, por ejemplo. ¿Listo? Esa es su línea de investigación. ¿Qué investigaciones han sacado? Muchas. ¿Listo? Está el perfil demográfico de los pacientes con cáncer en Nariño, están muchas investigaciones que hablan acerca de cáncer gástrico, ¿sí? Pero el nombre del grupo, que es uno, y si quieren pueden buscar ahí, en los grupos de investigación tienen categorías, las pueden también adicionar, qué línea de investigación siguen y si quieren aún mencionar una o dos investigaciones que hayan realizado. Ya, profe, vale, gracias. Bueno.
Profe, Dime, Mauricio. ¿es posible hacer grupos de 7? Mm, ¿Cuántos son ustedes en total? Pues es que queríamos agregar una compañera, pero se salió del grupo porque creo que está con otra compañera más, o no sé si son 3, pero pues creo que ya 8 serían muchos, ¿no? Sí, son muchos. Traten de que sea Pero de si son de 6, si pues son, máximo 7, no hay problema, pero traten de conservar que no sean muchos porque sería ya casi 2 grupos en uno. Si van a ser ya de sí. 8, preferiría que hagan 4 y 4 mejor. Vale, profe, gracias. Ujú.
Bueno, chicos, entonces para dar una introducción a la siguiente parte de la temática, quiero que miren este corto video y luego vamos a hacer una presentación, ¿vale? Estar muy pendientes. Ese es un resumen acerca de la historia, podríamos decirlo, de los procesos de cambio de visión en el ámbito epidemiológico. ¿Y por qué lo vamos a mirar? Porque ya vamos a entrar en la parte de metodología de la investigación en cuanto a los distintos tipos de estudios que se presentan, pero pues antes de entrar a ver qué tipos de estudio hay, si hay estudios cuantitativos, cualitativos, etcétera, vamos a tener primero que observar por dónde hemos pasado para saber hasta dónde hemos llegado al momento y cómo vamos y cómo evolucionamos día tras día en cuanto a investigación. Entonces es corto, por favor tomen, presten atención y tomen algunos apuntes para los que lo requieran. Si tienen algún problema en el sonido, por favor me lo hacen saber. En la visión clásica y tradicional, la historia de la humanidad está dividida en 4 periodos. Son ellos: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La Edad Antigua, marcada por el surgimiento de grandes imperios, Egipto, Grecia, Roma, y aparecen los primeros pensadores de la salud. En la Edad Media, el periodo del feudalismo, donde los saberes y las ciencias son controladas por el clero. Después la Edad Moderna, periodo marcado por la expansión marítima, la reforma protestante y el surgimiento del absolutismo y sus grandes filósofos. Llegamos a la Edad Contemporánea, tiempos de revolución y de grandes cambios para la salud como la conocemos hoy. Hay un denominador común a lo largo de toda la historia: la epidemiología, que edad tras edad ha sufrido cambios severos. Lo que antes se definía como estudio de las enfermedades, hoy se conoce como estudio de los determinantes de salud. Pero volvemos en el tiempo y entremos a un viaje histórico. La Edad Antigua empieza a los 4000 años antes de Cristo. En 3100 a.C., el rey Menés unificó el Bajo y el Alto Egipto, formando uno de los primeros gobiernos nacionales del mundo. En 1750 a.C., Hammurabi estableció el Imperio Babilónico. A partir de 750 a.C. se establecen las primeras ciudades-estados de la Grecia, durante el periodo llamado helénico. 509 a.C. marca la fundación de la República Romana por los latinos. Sin embargo, algo grandioso para el estudio de la epidemiología se pasó. En 460 a.C. nace Hipócrates, considerado el padre de la medicina y autor de los fundamentos del pensamiento epidemiológico. ¿Pero qué hizo él? Hipócrates observó que los factores ambientales influenciaban a la ocurrencia de enfermedades. Describió las enfermedades con una perspectiva racional, al contrario del pensamiento vigente en la época, que las enfermedades se asociaban al sobrenatural, mitos, religión y supersticiones. Hizo observaciones de la diseminación de las enfermedades y cómo ellas afectaban a las poblaciones. También estudió el comportamiento de las personas, afirmando que los médicos deberían estar atentos a la manera como ellas comían y bebían y en qué estaciones ocurrían las epidemias. Adelantémonos en nuestra cronología hasta un evento divisorio que cambia nuestro calendario: el nacimiento de Jesús. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano cae. Es el fin de la Edad Antigua y ingresamos ahora en la Edad Media. 622
Mahoma escapa de Meca para Medina, episodio conocido como la Égira. 989, Avicena publica el Canon de la Medicina. 1231, Papa Gregorio IX instituyó la Inquisición. En 1347 se inicia la epidemia de la peste negra en Europa, causando muchas muertes. Y en 1453 se conquista Constantinopla por los turcos otomanos, marcando así el final de la Edad Media e ingresamos ahora a la Edad Moderna. En 1564 nace Galileo Galilei en Italia y más tarde inaugura una forma de pensamiento conocida hoy como método científico. Según él, es la única que nos permite comprender cómo funciona la naturaleza, una vez que su pensamiento divergía de los teólogos. En el mismo año de su muerte, veía la luz Isaac Newton, que incorporó la ley de la inercia a sus leyes del movimiento, conocida desde entonces como primera ley de Newton. En 1680, Thomas Sydenham publica su obra titulada On Epidemics en la Gran Bretaña, confirmándose uno de los precursores de la epidemiología, contribuyendo para el concepto y conocimiento de historia natural de enfermedades. Para Thomas, la edad, perfil del paciente y época del año en que la enfermedad más ocurría constituían también describió los síntomas clínicos de varias enfermedades epidémicas, como gota, varíola y sarampo, acabando por ser considerado como el Hipócrates inglés. El año de 1789 marca la Gran Revolución Francesa, findando así la Edad Moderna. Ingresamos ahora en la Edad Contemporánea. 1850 ocurre la Segunda Revolución Industrial Inglesa, tornando Londres la ciudad más notoria del mundo. En 1854, en el distrito de Soho, Londres, ocurre un gran surto de cólera. Aparece John Snow, que estudia el caso afirmando que el riesgo de contraer cólera en Londres estaba relacionado al consumo de agua proveniente de una determinada compañía de agua. Esto proporciona una de las mayores conquistas de la epidemiología, la utilización de mapas. Pero ¿cómo lo hizo? Snow identificó en el local de vivencia de cada individuo que murió por cólera en Londres entre 1848-49 y 1853-54 y notó una evidente asociación entre el agua utilizada para beber y las muertes ocurridas. Aparte de eso, Snow comparó los números de óbitos por cólera en áreas abastecidas por diferentes compañías y verificó que la tasa de óbitos fue más alta entre las personas que consumían agua fornecida por la compañía Southwark. En su investigación, Snow construye su teoría sobre la transmisión de enfermedades infecciosas en general y sugirió que el cólera se diseminaba a través del agua contaminada. Así, fue capaz de proponer mejoras en el abastecimiento de agua. Todo esto él descubrió sin saber de la existencia del microorganismo que causaba el cólera, como lo sabemos hoy. El trabajo de Snow recuerda que medidas de salud pública, como mejorías en abastecimiento de agua y saneamiento, traen enormes contribuciones para la salud de las poblaciones. Snow fue el gran opositor de la teoría miasmática vigente en la época, que las enfermedades se transmitían por el aire. Creó entonces los conceptos de persona, tiempo y lugar, recibiendo así el título de padre de la epidemiología moderna. Entre 1860 y 85, Louis Pasteur crea las vacunas para la rabia y bacilos anthrax, postula el método de pasteurización, descarta la teoría de la generación espontánea y contribuye grandemente para la teoría de los gérmenes, descubriendo los microorganismos. Juntamente con Robert Koch, que fue el primer a probar que un determinado tipo de microbio causaba una determinada enfermedad. Y por esta altura entonces se da la primera revolución epidemiológica. Las enfermedades se transmiten por un microorganismo. En 1883, el epidemiologista William Farr desenvuelve el sistema moderno de estadística, que hasta hoy la utilizamos. Llegamos a 1939. Se da la Segunda Guerra Mundial. Por este periodo nos deparamos con una transición epidemiológica.
el surgimiento de un nuevo periodo denominado epidemiología de las enfermedades crónicas, donde estos dos señores, Richard Dahl y Andrew Hill, en 1950, estudiaron la relación entre el hábito de fumar y la ocurrencia de cáncer de pulmón. Estos dos médicos concluyen así la segunda revolución epidemiológica. Las enfermedades son multicausales. En 1996, Susser incorporó en la epidemiología el concepto de ecología humana, o ecoepidemiología. En los últimos 50 años, la epidemiología ha desarrollado. Hoy, su mayor desafío es explorar los determinantes de salud e enfermedad. Nuevos conceptos de descubiertas están por vir enquanto vivimos. La historia sigue. Listo, muy bien. Entonces, este es With un GitHub, pequeño our calendars resumen. have never been more in sync. Now our Este es un pequeño resumen acerca de la evolución del concepto de epidemiología y desde la antigüedad, la forma de percibir las enfermedades o la generación de las enfermedades en la población, que es básicamente a lo que se dedica la epidemiología. ¿Listo? Espero que hayan tomado sus apuntes porque vamos a ver solamente los aspectos más importantes. Entonces, recuerden que epidemiología, perdón, me preguntan que si es necesario exponer el taller, ¿no? No hay que exponer, solamente es entregar. ¿Listo? Lo tienen que entregar como ustedes prefieren, en PDF, en Word, en cualquier formato que deseen. Pero que sea claro y que contenga los puntos que sean necesarios. Entonces vamos a empezar. Epidemiología, como tal, viene de dos términos. Un término es... No sé si... Entonces, uno de los términos es epi, que se refiere o que significa sobre, y el otro término que es demos, que en griego se traduce como démicos, y que se refiere a relativo a gente o a población. Entonces, sobre la población, y pues al terminar, siempre toda la logía que se hace referencia al estudio, razón o un tratado del cual se está hablando. Etimológicamente hablando, la epidemiología sucede o es básicamente cuando se estudia sobre la población. Específicamente, si se traduciría ese estudio sobre la población. Y a través de todos los años, como ustedes lograron mirar en el video, desde la edad antigua, hace unos 2400 años en la escuela de Kos, Hipócrates usaba esta palabra de epidemiología para referirse, o epidemia, para referirse a enfermedades visitantes. Y diferente de endemia, que era para referirse a las enfermedades que estaban dentro de una población. Me gustaría que miraran o que analizaran el siguiente cuadro. Denme un minuto para presentarlo. Les voy a compartir el primer capítulo
de un libro que es acerca de conceptos básicos de epidemiología, donde aparece como el resumen. Este lo van a revisar ustedes en sus casas, con el propósito de que complementen toda la información aquí brindada. Entonces, me gustaría que observen este cuadro. Este es básicamente un resumen sobre la evolución en la epidemiología moderna. Ya miramos que previamente, pues, y como lo habíamos mencionado al principio de las clases, en donde hay muchos conceptos que se hablaban acerca de salud, ¿no? Entonces, cuando sucedía una enfermedad, generalmente otorgábamos la causa a una causa mágico-religiosa, que usted se equivocó, cometió pecado y Dios lo estaba castigando, o que era un castigo de los dioses por haber hecho X o Y acción. Sin embargo, este concepto pues fue evolucionando y como mirábamos, los griegos fueron uno de los principales, y como lo vimos en la anterior clase, los griegos se encargaron de mirar la salud desde otro punto de vista y hablábamos acerca de la evolución con Hipócrates y con Galeno del concepto como tal del análisis de la salud. Y ellos intentaban mirar o buscar una causa diferente a las enfermedades. ¿Listo? Ya, pues, a través de la historia ustedes ya lo pudieron apreciar y me quisiera enfocar en esta parte de la epidemiología moderna. Entonces, un paradigma, como ustedes saben, es una manera de poder mirar las cosas. ¿Listo? Es un concepto preestablecido para poder analizar una circunstancia. En el paradigma epidemiológico hay diferentes cambios según las diferentes eras que se van atravesando en la epidemiología moderna, sobre todo. Entonces, el primero, como ustedes lo miraron, en la era sanitaria estadística, el paradigma eran los miasmas, ¿listo? Los miasmas, básicamente, que eran algo muy similar a como percibía Hipócrates los humores, en donde decían que el ambiente o las emanaciones nocivas de cualquier lugar, como el suelo, el aire, el agua, eran los causantes de las enfermedades. Y era una de las causas para poder apreciar una enfermedad. Entonces decían, si la gente se enferma es porque hay un miasma que está alterado. Entonces podría ser el agua, el suelo, el aire, incluso que se creía que las enfermedades se transmitían por el aire. No se le otorgaba, o sea, no existía para estas personas un agente causal o un agente etiológico como bacterias o virus. Simplemente ellos creían que el agua estaba contaminada. ¿De qué? No sabíamos. Hasta que en la epidemiología, que ya surgen diferentes transformaciones, está la teoría de los gérmenes. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la teoría de los gérmenes? Y ustedes la van a poder observar mejor. Ahí se mira. Entonces, ustedes pues ya la podrán describir mejor. Cuando los miasmas dejaron de ser o se empezaron a buscar otras causas para poder estudiar de dónde nacían estas enfermedades. Se empezaron a buscar otros tipos de agentes causales, pero no quiere decir de que durante esta época no hubieran determinados avances, como por ejemplo, como esta época se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX, es importante destacar que para este periodo hubo muchas personas, como por ejemplo John Simon o William Farr, que se encargaron o que desarrollaron un poco acerca del estudio de la comunidad. Entonces, ¿ellos qué hacían? Empezaron a describir la mortalidad, empezaron a contar cuántas personas nacían, cuántas personas morían, y William Farr fue el jefe del Departamento de Estadística de la Oficina de Registro en Inglaterra, más o menos por allá en 1839. Y empezó a utilizar diferentes clasificaciones sobre las diferentes causas de mortalidad y empezó a agruparlos.
Esto es de gran importancia porque eso nos da el avance en cuanto a que no solamente estábamos interesados en qué es lo que pasa, sino también estábamos interesados en a cuántas personas le sucede. Y como hablábamos acerca de que la epidemiología es el estudio sobre la población. Entonces, de esta manera se empezó a tener registro sobre, el cambio o la dinámica poblacional en una población determinada. La teoría de las mismas duró más o menos hasta 1874. Y pues lo más importante en este periodo fue la recolección de estadísticas vitales. Ya más o menos a mediados del siglo XIX, a pesar de que la teoría de los mismos era fuerte, Jacob Henle proponía que había diminutos organismos o muy microorganismos que no eran visibles, pero que se encontraban en estos lugares donde ellos consideraban como el origen de los mismos, o sea, en el agua, en el suelo, en el aire. Y aquí nació la teoría de los gérmenes o la epidemiología de las enfermedades infecciosas, como ustedes lo miran ahí en el cuadro. Hacia siglos atrás, más o menos en 1546, un médico de nombre Girolamo había publicado un artículo, podríamos decirlo, un escrito, en donde describía la contagiosidad, si es posible llamarla así, de la muerte. Que decía él que había una semilla que se podía esparcir y que era capaz de esa semilla de provocar una enfermedad. Y, por ejemplo, se empezaron a describir entonces de que habían diferentes formas de poderse contagiar. Entonces, por ejemplo, la rabia se podía contagiar en el contacto directo, ¿sí? Con lesiones o en el contacto directo con heridas como tal. Otra forma eran los fómites, es decir, que la ropa de los enfermos creían que estaba contagiada, entonces eso era un fómite de la persona que estaba enferma y moría, esa ropa debía quemarse, porque dentro de la ropa había o estaba presente aquel microorganismo que transportaba la enfermedad. Y el otro era el aire. ¿Listo? Entonces también se creía que ese microorganismo podía vivir a través del aire y que podía pasar de un cuerpo enfermo a otro. Y entonces, uno de los investigadores más importantes en esta época de la epidemiología de las enfermedades infecciosas fue John Snow, y quien logró demostrar la presencia de la enfermedad del cólera, que era característica o que se contagiaba mediante el consumo de agua contaminada. Vamos a leer un artículo más adelante acerca de John Snow, es muy bonito, espero que les agrade. Y fue uno de los que primero describió la teoría del contagio y de los gérmenes como tal. Ya en esta época, Louis Pasteur también, que habitaba por ese entonces, demostró que un microorganismo vivo era la causante de una epidemia que afectaba a los gusanos de seda. Entonces, y que esto afectaba a la parte de la ganadería y a la agricultura. ¿Quién más? Bueno, y pues uno de los más importantes también fue Robert Koch, quien descubrió o quien describió más bien los bacilos del carbunco y la tuberculosis. Entonces, miren que todo esto ellos empiezan a sustentar basados en diferentes estudios, ustedes ya los van a leer, la metodología que ellos utilizaron para poder describir y para poder comprobar que existían especies de microorganismos que eran los causantes de las enfermedades. Por lo tanto, entonces no solamente se descubrió los gérmenes, sino que también se emplearon diferentes formas de impedir esa transmisión. Entonces, ¿cuáles fueron esas formas? En esta época fueron muy importantes las cuarentenas, los aislamientos, la
la difteria como una de las enfermedades que predominó en este entonces, fue de gran uso pues, para inicio de las vacunaciones. Se empezaron a descubrir también los primeros antibióticos, la penicilina, las sulfonamidas, y empezaron también a usarse las primeras formas que podríamos llamar de cuidado de la salud. ¿Listo? Tal vez el lavado de manos, el quitar la ropa para evitar el contagio. No porque ellos ya hayan tenido un concepto claro sobre la sepsia y la antisepsia, sino más bien porque se creía que a través de estas partes contaminadas se transmitían las bacterias o los microorganismos estudiados. Entonces, este también fue uno de los avances más importantes, al igual que el registro como tal de la evolución de la enfermedad. Ya avanzando, más o menos a principios del siglo XX, en 1910, en el auge, podríamos decir, de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, se describe en Estados Unidos otra forma de poder observar las cosas. ¿Por qué? Porque la gente antes moría, era de enfermedades infecciosas, pero la gente empezó a vivir más. Entonces, si antes, a finales de 1800, las personas no pasaban los 60, 50 años y morían, por ejemplo, si se morían generalmente de enfermedades como infecciones, si se herían o lesionaban alguna parte de su cuerpo, era muy difícil curarlos, ya era básicamente una sentencia de muerte. Con el ingreso de los antibióticos y con el estudio de las bacterias como causa de enfermedad, se empezaron a tratar y las personas ya no se morían tan frecuentemente o tan rápido a lo largo de su vida. Por lo tanto, empezaron a aparecer, podríamos decir, nuevas enfermedades o enfermedades que antes no era posible encontrarlas porque las personas no vivían tanto tiempo. Entre ellas están las enfermedades crónicas. Entonces, como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardíacas. Las personas no se morían antes de insuficiencia cardíaca o a menos de que vivieran tanto tiempo para poderla desarrollar. Y cuando ya se empezaron a mirar estas enfermedades, se empezaron a ver otras enfermedades, como por ejemplo, las características, antes de que se descubrieran o que se analizaran las enfermedades ya mucho más crónicas, empezamos a mirar otras más o menos a inicios del siglo XX, como la pelagra. Y una enfermedad que primero se pensaba que era infecciosa, se estudió y se analizó y se miró que era la deficiencia de ácido nicotínico. Por lo cual también en esta época se empezaron a observar enfermedades del ámbito laboral y se empezaron a observar que ciertos grupos poblacionales tendían a presentar mayor riesgo de sufrir estas enfermedades. Por lo tanto, se empezó a crear un paradigma que se llama el paradigma de las cajas negras. ¿Ustedes han visto las cajas negras? ¿Saben cuáles son las cajas negras? ¿China? Doctora, Sí. ¿no son las de los aviones que guardan como una información o algo así? No, no son esas. ¿Han visto los muñequitos chinos que son grandes y luego uno los abre a la mitad y hay otro muñequito más pequeño y luego uno lo abre a la mitad y hay otro muñequito más pequeño y más pequeño y más pequeño? Doctora, ¿eso no se llama matrioscas? Sí, matrioscas. Sí, sí, señor. Algo así, pero con cajas. A eso se lo denominaban las cajas chinas. ¿Por qué? Porque había se intentaba explicar algo, pero había otro factor que era más importante y otro factor que era más importante y otro factor, y se empezaron a hablar acerca de los factores de riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había solamente una explicación para la enfermedad.
Entonces empezaron a describir otras causas de enfermedad que no solamente eran los gérmenes. Y esa caja negra, ¿listo? Esa caja negra, o las cajas chinas que evolucionaron a después a lo que nosotros conocemos como ecoepidemiología, es estudiar que los factores ambientales, ¿listo? Los factores ambientales, y esto ya fue a finales del siglo XX, el desarrollo de enfermedades como el VIH, la úlcera péptica por Helicobacter pylori, no solamente son causales de una sola enfermedad. O sea, miremos el VIH, ¿listo? El VIH, el virus de inmunodeficiencia, se contagia, está bien, usted tiene la enfermedad. Pero si usted tiene el virus, puede o no desarrollar la enfermedad de inmunodeficiencia. Si usted tiene el virus, tiene un buen acceso a la salud, tiene una buena caracterización de su enfermedad, su patología, usted sabe que el tipo de virus que usted tiene es resistente a este y este antirretroviral, pero le sirven X o Y medicamento, entonces usted tiene un buen acceso, toma sus medicamentos e incluso hasta llegar a una carga viral nula o indetectable, que es muy difícil de contagiar. Y si usted, por el contrario, tiene un mal acceso a la salud, no tiene acceso a los medicamentos, es un mal paciente, además está desnutrido, tiene otras enfermedades como una tuberculosis, fácilmente desarrolla la enfermedad de inmunodeficiencia y usted se muere por complicaciones de la misma. Entonces, no solamente hay una causa que explique, ¿sí? O sea, el hecho de que usted tenga el VIH no quiere decir de que tenga que morirse de eso. Lo mismo pasa con otras enfermedades como la úlcera péptica por Helicobacter pylori, el cáncer gástrico, y entonces esas cajas chinas son las que nos dan a nosotros la ecoepidemiología moderna. Vamos a mirar una pequeña, entonces hasta allí como un recuento muy breve acerca de la evolución de los paradigmas en epidemiología. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún aporte? ¿Lo habían estudiado? ¿Lo habían visto así de alguna vez? ¿Ya lo habían visto en otra materia? Pues como tal, doctora de historia, un poco sí, o sea, conocer algo de quiénes eran Robert Koch, Pasteur y algunos otros, sí, pero pues no desde esta perspectiva. Sí, es como algo diferente. Pero creo que estas ya lo habían visto de pronto en historia de la medicina. Son cositas o temas que ustedes los miran en la materia y a veces como que uno los pasa y dice, ay, qué chévere, interesante, y los pasó, pero miren que hasta el momento nosotros como tal, aparecemos o somos quienes hemos usado todos estos paradigmas para poder entender la salud en la actualidad. Ya por último, vamos a mirar un poquito de la última. Nosotros conocemos actualmente esto, ¿listo? Que es generalmente con lo que nosotros nos quedamos. Y puede que sí, ¿listo? Puede que sí. Tenemos entonces una explicación, podríamos decirlo, de qué ocasiona la enfermedad. Y miramos que la enfermedad
puede generarse a manera celular, que está compuesta por diferentes proteínas, por diferentes afectaciones que pueden estar alteradas, que pueden o no ser parte de la genética de la persona. Pero si bien esas células se pueden afectar y la genética puede ayudar un poco, esa transformación de los tejidos, de los sistemas como tal, fisiológicos del ser humano, el ser humano es un individuo y ese individuo hace parte de una sociedad, de una población y está rodeado por un medio ambiente. Todo eso va a actuar sobre la causalidad, podríamos decirlo, de las enfermedades. Entonces, no solamente se explica por una sola causa, sino por diferentes causas. ¿Hay alguno, por ejemplo, de ustedes que me pueda mencionar una enfermedad que se explique únicamente por una sola causa? Ahorita que están viendo, creo que están viendo patología. ¿Han escuchado, o sea, piensan ustedes que hay alguna, al menos una enfermedad que sea causada, o sea, que solamente tenga una etiología, que tenga una explicación? ¿O creen que todas las enfermedades tienen múltiples explicaciones? Pues, profe, yo creo que la mayoría de las enfermedades vienen por distintas causas, ¿no? Y ya que en una sola. Por distintas causas, o sea, todas las enfermedades se explican por distintas causas. No hay una que sea específicamente por una. Yo les pregunto, ¿la trisomía 21 tiene diferentes explicaciones o solamente hay una causa? Si no estoy mal, tiene un par de causas, pues de tipo genético, pero sí son unas cuantas. La profe dependería, porque el síndrome de Down también puede dar por una translocación en otros genes. Bueno, pero la explicación entonces es que existe una alteración genética al nacimiento o en la formación. O sea, yo ya tengo, por ejemplo, genéticamente instaurado que voy a padecer esa enfermedad. No hay otra explicación. Y me refiero no solamente que es necesario, o sea, hay unas causas que son necesarias y hay otras causas que pueden no ser necesarias, pero que ayudan a desarrollar la enfermedad. Entonces, una causa necesaria, por ejemplo, del VIH, es que usted, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es que usted tenga el virus del VIH. Es una causa necesaria. Si no hay esa causa, no hay enfermedad. Pero hay otras causas que no son necesarias, pero que ayudan o que son predisponentes, ¿listo? Que ayudan a desarrollar una enfermedad. Eso lo tienen que analizar. Y en cuanto a las enfermedades genéticas, ¿será que hay factores, por ejemplo, ambientales, que ayudan o que predisponen a generar ciertos cambios o que vuelven más propensas a las mujeres a tener hijos que tengan trisomía 21? ¿Habrá una causa ambiental, ecológica, anatómica, personal de una mujer para que tenga mayor predisposición a tener hijos con enfermedades genéticas como la trisomía 21?
o no, o es al azar, a Está cualquier más persona. relacionado con la edad, doctora. El aumento de edad, o sea, embarazos a una mayor edad tienen más predisposición a salir, pues, ese tipo de enfermedad genética. Ujú. Puede ser la edad. ¿Qué otra? ¿Qué han escuchado? Bueno, van a consultar como tarea, les voy a dejar eso. ¿Existe alguna enfermedad que tenga una etiología única? Y esto van a averiguar para poder desarrollar la siguiente parte. ¿Listo? Y bueno, al final, en cuanto a la epidemiología, existen diferentes campos o aplicaciones de uso. Primero está la investigación básica, de la cual hablábamos en la anterior clase, las ciencias clínicas, la salud pública y gestión en salud, que ustedes la leyeron, y en cuanto a la enseñanza también se puede estudiar. Muy bien, son las 11:23, para como no hemos tenido receso como tal, vamos a seguir para terminar un poquito antes. ¿Listo? Y bueno, ya vamos a entrar. Vamos a entrar a la investigación como tal. ¿Listo? En la investigación. Entonces, para todos, listo, para todos. Lo más importante para investigar, creería yo, es la pregunta de investigación, para adecuar su proyecto, para generar, para sustentarlo, para todo. Pero antes de usted tener una pregunta de investigación, tiene que tener una idea. ¿Listo? Una idea. Una idea que la idea tiene que tener diferentes características, entre ellas pertinencia, magnitud, tiene que ser una idea de interés. Listo, vamos a desarrollar cada una de ellas. Vamos a mirar otras como la viabilidad, la factibilidad. ¿Listo? La viabilidad que nos habla acerca de la posibilidad de realizarlo, es decir, de que si usted tiene todos los permisos, que si lo apoyan, que si puede hacerlo. Y la factibilidad es que si sus recursos, su capacidad técnica y administrativa es capaz de desarrollarlo. ¿Listo? Y por último, la parte de ética. Ya vamos a mirar algo por acá. Entonces, ¿por qué? Ya habíamos hablado acerca del conocimiento, de las ideas, de todo, ya acabamos, ustedes ya saben de dónde viene, cómo evolucionamos a través de la humanidad, diferentes paradigmas para analizar un problema y ahora diferentes paradigmas epidemiológicos para poder desarrollar el mismo problema. Sin embargo, cuando ustedes empiezan a investigar, ustedes deben tener una idea, usted no puede ser todopoderoso para poder enfocarse en una sola para poder abarcar todos los problemas del mundo. No. Usted no es todopoderoso, así que tiene que limitar su campo de acción. Y por lo tanto necesita una idea de investigación, una idea que cubra una necesidad de la información. A veces la información es urgente, como por ejemplo en el COVID. Tener información de COVID era urgente. ¿Listo? Y necesitamos solucionar el problema del COVID y lo necesitamos solucionar. Para eso necesitamos saber qué personas son las más afectadas. Bueno, entonces vamos a mirar. Mi idea de investigación es
estudiar cuál es el perfil epidemiológico de los pacientes con enfermedad por COVID. ¿Listo? Perfecto. ¿Se orienta a solucionar un problema? Claro que sí, porque si yo conozco la demografía, si yo conozco las características de una persona que está siendo afectada por COVID, tal vez puedo intervenir en aquellas personas y no relegar, pero sí no enfocarme tanto en las personas que no están siendo tan afectadas. Esa información servirá para tomar decisiones. Sí, generalmente ayuda a la parte de salud pública a tomar decisiones y ayuda también a transferir datos de manera regional, de manera departamental, nacional e incluso a través del mundo esa idea. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tienen una idea, debe llevarse a cabo como tal esa idea. Y ustedes se van a hacer una pregunta de investigación. No vamos a enfocarnos en esto, pero sí quiero enfocarme en que la idea de investigación lo llevará a usted a formularse una pregunta. Entonces, por ejemplo, de una pregunta de diagnóstico, ¿la prueba A es tan buena como la prueba B? ¿Cuál es la prevalencia de una enfermedad? ¿Qué factores están asociados con la enfermedad? ¿Cuál es la sobrevida después de una cirugía X o Y? ¿Será que el tratamiento A o B es efectivo? La prevención, es decir, la vacuna protege contra X enfermedad. Entonces son preguntas. Sin embargo, para desarrollar estas preguntas, lo más importante es iniciar con una idea. ¿Por qué? Porque usted para desarrollar estas preguntas va a tener dos opciones: el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo. ¿Listo? Les voy a compartir, regálame un segundo. ¿Qué es de lo que vamos a hablar la próxima clase? Los paradigmas tanto cuantitativos y cualitativos para poder resolver una pregunta de investigación. Y quiero que ustedes sean muy claros y tengan muy claro esto. Porque antes de seleccionar el tipo de estudio, usted va a tener que seleccionar con qué paradigma lo va a resolver. ¿Por qué? Por ejemplo, unos compañeros de ustedes, y eso pasó ahora, el anterior semestre, tenían una pregunta inicialmente que consistía en sobre cuál es la percepción de las mujeres en edad fértil sobre la citología cérvico-vaginal. Y está excelente, su pregunta es muy buena. Nadie les decía que su pregunta era mala. Sin embargo, el paradigma con el cual lo debían resolver, porque la pregunta, uno no selecciona la metodología y luego hace la pregunta, sino al contrario, uno hace la pregunta y selecciona la mejor metodología para desarrollar esa pregunta. No era un paradigma cuantitativo, que ya vamos a ver en la próxima clase qué es cuantitativo y qué es cualitativo, que es mixto también. Por ahí lo van a leer, está en el libro que es el que les compartí hace casi al iniciar, están allí para que si quieren le vayan pegando una revisadita. Entonces, Daniela, te voy a pasar a ti. Número 1, para que ustedes complementen la información vista hoy en clase. Entonces les comparto el capítulo del libro del cual se tomó la clase del día de hoy. Lo pueden complementar con otros, no hay problema. Si ustedes necesitan
alguno lo pueden también realizar, analizar. Y para la próxima clase, como les dije, van a revisar los primeros, porque vamos a hacer como un foro o una participación en la cual va a ser obviamente calificada, pero les explicaré, o sea, revisen el tema, no necesitan tenerlo preparado, pero sí necesitan al menos conocer el tema, porque voy a dar al principio la introducción de la parte cuantitativa y cualitativa, y luego vamos a realizar una actividad. En esa actividad, la actividad va a ser evaluativa para que ustedes también lo puedan desarrollar. No sé si ya los tienen, pero igual se los voy a compartir. Pregunta, chicos, ¿cuándo se termina el primer corte? Ya se debe acabar ahora, creo. Listo. Entonces, verán, ¿no? Vamos a cuadrar la primera parte. Entonces, la próxima clase deben entregar el taller, ¿no? Que sobre la lectura de, pues, de este periodo que tuvieron de vacación. Y no se olviden de leer sobre paradigma cualitativo y cuantitativo en investigación. Esos dos para poder desarrollar la actividad que va a ser en clase. Entonces, hasta ahí tendríamos, la próxima clase sería 19 y el 26 haríamos el primer parcial. ¿Listo? Y ahí terminaríamos con el primer corte. Febrero lo dedicaríamos serían los diferentes tipos de investigación y empezaríamos con sus exposiciones. Yo no sé si ustedes quieren exponer la parte de tipos de estudio. Lo podrían hacer ustedes, se lo podría hacer yo, no hay problema. Ya lo cuadraríamos para la próxima clase. Y después ya iniciaríamos entonces tendríamos, como les dije, en la próxima clase, cuantitativo y cualitativo, ustedes lo deben revisar, ahí está en su POA. Y ya iniciaríamos desde la siguiente clase a esa, las características como tal de las etapas de investigación. Ya miramos el método científico, entonces desde ese punto ya no lo miraríamos, pero sí ya miramos las etapas de investigación y ustedes irían desarrollando punto por punto hasta llegar al informe final.
Entonces, miren que tampoco sea muy largo, muy extenso, pero es también para que lo tengan presente. ¿Listo? Eso, chicos. Entonces, por ahora, creo que sería eso. Ya les doy este tiempo para que descansen. Si quieren, sigan trabajando en su taller. Y nos miraríamos la próxima clase. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿será que el parcial se podría aplazar para febrero? Por ahí el 2, no sé. ¿Porque tienen parciales para finales? Sí, profe. Pues tienen 15 días a partir de ahora. Si están muy colgados con las otras materias, la próxima clase lo miramos. ¿Listo? Y me dicen, no, si alcanzamos, no alcanzamos a desarrollarlo. Y si no, pues por mí no hay problema. ¿Sí? Sin embargo, ustedes saben es que se corre como todo y al final se les va a ir acumulando las evaluaciones. Entonces pónganse de acuerdo ustedes, miren cómo tienen las demás materias y me avisan. Por mí no hay problema. ¿Listo? Igual, si no hacemos parcial, el 26 haríamos clase y seguiríamos con la temática como está en el FOA. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta de la clase de hoy? ¿Alguna pregunta del taller? ¿Alguna pregunta de la actividad de la próxima clase? ¿De lo que deben leer? De esa parte de conceptos básicos de epidemiología que le pasé ahorita a Daniela, esto es para que complementen, por favor, la clase del día de hoy. ¿Listo? Si lo pueden complementar con otros artículos, muy bien. Los libros que yo ya les pasé, adicional a los 2 artículos que les estoy pasando ahorita, es para que ustedes complementen esa parte de cualitativo y cuantitativo que deben leerla. Simplemente leerla, no tienen que preparar exposición, no tienen que hacer nada más, pero sí tienen que haberla leído para poder desarrollar la actividad. ¿Listo? Eso, yo creo que sería eso nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? De pronto, chicos, ustedes saben si van a entrar a clases presenciales desde alguna semana. Ujú. Listo. Si algo me dicen, me escriben porque no sé, a mí casi poco me llegan los comunicados de la facultad. Y presenciales, pues solamente los tendría ustedes. Entonces, porfa, me informa. Les encargo. Listo. Bueno. Bueno, chicos, que estén muy bien. Que tengan un buen resto de semana. Nos vemos. Que estén Gracias, bien. doctora, que esté bien. Adiós, doctora, gracias. Bueno, hasta luego.